Ya, ahí se está grabando. Entonces, estamos viendo el análisis financiero y que, en palabras, ¿qué significa poder eh, analizar la situación de una empresa desde el punto de vista financiero contable y poder, de acuerdo a eso, tener una opinión sobre el estado de salud de la empresa? ¿Ya? Eh, las empresas obviamente tienen estados, tienen situaciones específicas que la hacen distinta unas de otras, ¿ya? Y, y esa salud financiera, entre comillas, uno la puede detectar, uno puede indagar y formarse una opinión del punto de vista financiero contable, cómo está una empresa. Eso se puede hacer. Ahora, este es un análisis súper técnico y fundamentado principalmente en el análisis de variables cuantitativas, de valores, ¿ya? De plata, de dinero. ¿Ya? Deja fuera, por la forma en que está hecho este análisis, deja fuera aspectos subjetivos y que también pueden afectar la salud de una empresa. ¿Ya? No todos los elementos que rodean a una empresa uno los puede llevar a números. Hay elementos que son subjetivos, que están en el medio, que están en el entorno, alguna situación que vaya a ocurrir, eh, y por lo tanto esas situaciones también afectan la salud financiera de una empresa, la pueden llegar a afectar, ¿ya? Pero la primera fuente que tenemos a mano para poder hacer un informe o un análisis financiero son los estados financieros. Y ahí yo les decía que hay tres. Uno es el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. ¿Ya? Así bien rápidamente, a ver, vamos a mirar un poquito más atrás. No, esta no era la que yo les quería presentar. Me equivoqué, es la otra. Es esta. Esta es la PPT. Ya, entonces, la clase pasada conversamos cuál era la estructura de un balance y decíamos así, un resumen breve, que es un conjunto de valores que la empresa tiene y se expresan en el lado izquierdo, que se llama balance. Esta columna que se llama, perdón, que se llama activo. Esta columna que se llama activo es la que reúne todos los valores que tiene a favor la empresa. ¿Ya? Valores, entendiéndose por valores todo lo que es dinero y recursos a favor de la empresa. Y en la otra columna, que se llama pasivo, está todo aquello que la empresa le debe a un tercero. ¿Ya? Las deudas con el banco, deuda con proveedores, etcétera. También dijimos que bajo las normas IFRS los activos se separan en corrientes y no corrientes. Y los pasivos igual, pasivos corrientes, pasivos no corrientes y el patrimonio de la empresa. Em, por corriente vamos a entender todo aquello que se puede liquidar en el caso del activo o que debemos pagar en el caso del pasivo en el plazo de un año, a lo más un año. ¿Ya? Cualquier derecho o cualquier compromiso o deuda que no esté clasificada dentro de lo corriente, significa que se va a liquidar en el plazo superior a un año. ¿Ya? Bueno, eso ya lo dijimos. ¿Qué es lo que hay que mirar? Los grandes números, las grandes variaciones. Aquí hay mucho trabajo de comparación. Comparar un año con otro, cómo evolucionó una cuenta respecto de un año con respecto a otro. ¿Ya? También vamos a ver el financiamiento, cómo se está financiando una empresa. Es una pregunta muy importante y que a través del análisis financiero se puede resolver. ¿Ya? Es una pregunta que a los bancos les gusta mucho hacer. Siempre los bancos se preocupan a la hora de evaluar el otorgamiento de un crédito bancario. Los bancos lo primero que ven, una de las primeras cosas que se preguntan es cómo está financiada esta empresa. Que en otras palabras significa, analizan
la capacidad que tiene la empresa para tomar deuda adicional, para seguir endeudándose. ¿Ya? Hay empresas que no tienen deuda, hay otras que tienen un poco de deuda y hay otras que tienen mucha deuda. ¿Ya? Entonces es una pregunta válida que hacen los bancos cuando analizan el otorgamiento de un crédito. Cualquier duda, me preguntan nomás, jóvenes, interrumpan nomás. ¿Ya? Acá hay un esquema muy simple de lo que es un balance. eh, Va en la misma línea de lo que ya conversaba. Están los activos en el lado izquierdo y los pasivos al lado derecho, pero aquí ya aparecen cuentas. Cuando digo cuenta, cada una de estas líneas es una cuenta, el banco, la cuenta banco. ¿Qué es lo que registra el banco? Todos aquellos movimientos que tuvo una empresa en un periodo que normalmente va a ser de un año, todos los movimientos relacionados con la cuenta banco. Yo también, para que se entienda mejor, le coloco ahí un sobrenombre a las cuentas y hablo de cajitas, ¿ya? Son cajitas en las cuales se ingresan, se registran conceptos que son de una misma naturaleza, ¿ya? Entonces la cajita banco recoge todos los movimientos asociados con la cuenta corriente. La cajita de cuentas por cobrar, bueno, registraremos ahí todos los valores a favor de la empresa relacionados con lo que nos deben los clientes y que en algún momento hay que cobrarlo, ¿ya? En inventario, en la cajita de inventario o la cuenta contable de inventario, registrará todo lo relacionado eh, con las mercaderías que la empresa tiene para ser vendidas. Bueno, en el lado contrario, eh, aparece ahí crédito bancario. Bueno, esta cajita que va a resumir todos los movimientos relacionados con créditos, con préstamos que la empresa tenga eh, con un banco, ¿ya? Es el saldo que la empresa está debiendo en ese momento, ¿ya? Los préstamos, y eso es algo que nos pasa también en la vida personal, los préstamos a medida que uno va pagando, la deuda se va moviendo, va disminuyendo. Entonces, el monto que vamos a ver acá son los saldos, son los montos que se deben a una fecha determinada, ¿ya? No es la deuda total, perdón, no es la deuda inicial, es el saldo que va quedando, ¿ya? Eso muestra el balance. Acá igual es un formato de un balance, con la única diferencia que hay información de 3 años, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que les decía recién, una de las cosas que hay que observar cuando uno analiza un balance es cómo se mueven estas grandes cifras a través del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿qué podríamos decir respecto de la cuenta caja y banco o disponible también se llama? Que de 14.520 el año cero pasamos en el año uno prácticamente la duplicamos y después nuevamente bajó a un monto similar al primer año en el año 3, ¿ya? La cuenta por cobrar lo mismo han tenido cambios ahí y el último año un salto importante respecto a los 2 años anteriores. ¿Qué más? La cuenta, por ejemplo, maquinarias y equipo, que es donde se registran todos los valores relacionados con el equipamiento, con la maquinaria, con- con todo el activo fijo que la empresa tiene, ha permanecido en el mismo monto, inalterado en estos últimos 3 años. Detrás de esto, uno puede interpretar que la empresa no ha comprado, no ha invertido en maquinaria y equipo. ¿Ya? Cuando esta cifra está igual, esa es la lectura. No así en terrenos. En terrenos, fíjense que en el año cero tenía 290.000, en el año uno 576 y en el año 3, el año 2, tercer año, 863. O sea, hubo una inversión fuerte en terrenos. Y con los pasivos, lo mismo. Hay que ir viendo ahí cuenta por cuenta cómo se mueve durante el tiempo. Em, Sigamos. Bueno, acá están los estados financieros o el balance de Yansa, una empresa por todos conocida,
eh, de 2 años, año 2019 y 2020. Siempre el último año va aquí, va primero que el año anterior, ¿ya? Este es un balance comparativo, podemos hacer aquí comparación entre un año y otro, y aparecen todas las cuentas de activos acá, ¿se fijan? Hasta ahí, donde tengo el cursor, y de ahí hacia abajo empiezan los pasivos. Dentro de los activos están la segunda línea verde, es el total de los activos, no, perdón, sí. Estos son los activos corrientes, ¿ya? El año 2020 son 352 millones de dólares. Eso está empezado una M significa que hay que agregar a ese número 30, o sea, 352 millones de dólares. Y así lo mismo con las otras cuentas. Eh, Acá está el otro informe, que es el estado de resultados. Este informe es un resumen de los ingresos y gastos que tiene una empresa. ¿Ya? Aquí yo reconozco que hay varias cuentas y puede tal vez no entenderse, pero no es más que el resumen de cuentas que registran ingresos, es decir, dineros que entran a la empresa y se le resta todos aquellos dineros que salen de la empresa por algún concepto de gasto. ¿Ya? Esto también lo vimos, recuerdo, y ahí está dicho, está escrito lo que le estoy comentando, que el estado de resultados es un detalle de ingresos y gastos, y finalmente un resultado. Ese resultado, la expresión de resultado es genérica. ¿Por qué genérica? Porque el resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando el resultado es positivo, decimos que existe una utilidad. Cuando el resultado es negativo, decimos que hay una pérdida. ¿Ya? De un punto de vista objetivo, el estado de resultados muestra un resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio. Eh, el resultado, la relación entre el balance general y el estado de resultado se da por el, el resultado final. El resultado final que se ve reflejado después en el balance. Aquí, por ejemplo, volví atrás, este resultado en el año 2020, 14.971, ese resultado se relaciona con el balance general en la parte del patrimonio. Aquí estoy mostrando el balance y en esta parte donde va el patrimonio se registra el resultado que muestra por otro lado el estado de resultados. ¿Ya? En esa parte se produce un link entre los dos informes. ¿Ya? Por ese lado se relaciona. ¿Ya? Y no como algunas veces yo he escuchado que el patrimonio se altera con las inversiones. Alguien por ahí me dijo alguna vez que era bueno invertir porque así aumenta el patrimonio. Y no, no, eso es un error garrafal, porque el patrimonio, la única forma en que aumenta es cuando el resultado es positivo y disminuye cuando el resultado es negativo. Y no se mueve absolutamente con nada más. ¿Ya? Cuando uno invierte, si nosotros invertimos e invertimos todo con un préstamo bancario, el resultado en el patrimonio no va a ser nada. Si ustedes van el día de mañana y se compran un auto que vale 10 millones de pesos, pero los 10 millones de pesos los obtuvieron con un préstamo que les dio el banco, entonces yo les pregunto, ¿cambió el patrimonio de ustedes? No, lo único que ha pasado es que ahora tienen un auto que está a nombre de ustedes, pero por otro lado le deben al banco la misma plata. Entonces, eso no cambia el patrimonio. Lo que ha cambiado es que ustedes ahora tienen más deuda. ¿Ya? ¿Eso se entiende bien? ¿Alguien me lo puede explicar, Gerardo? ¿Entienden lo que estoy diciendo ahí o no? Y que también pasa a nivel de empresa. Sí, profe, sí, lo entendí, creo. Ya. Jaja.
A A ver, ver, ya, ya, el creo me gustó. sí que, por ejemplo, el mismo ejemplo que usted da del auto. Si yo tengo ¿Ya? una empresa, ¿cierto? Y adquiero un auto y lo saco, en este caso, a crédito, no va a alterar mi estado de resultado, ya que voy a tener el patrimonio, o en este caso el activo no corriente, ¿Ya? ya que va a ser el automóvil, pero en el tema del pasivo, voy a tener la deuda con el banco por el mismo monto. Así que por lo Exacto. tanto no se va a ver Eh, alterado El patrimonio, mi patrimonio. el Exacto. patrimonio, Eso es lo que quiso decir. eso, ya. Y eso también pasa a nivel personal. Hasta que se asegure, o sea, hasta tener ya toda la cuota o las deudas saldadas, ahí recién uno Exacto. podría declarar que es patrimonio. Cuando tú vas pagando, buena tu acotación, Francisca, cuando tú vas pagando, cada mes pagas una cuota, tú vas incrementando en esa fracción tu patrimonio, poquito a poquito, peso a peso, no antes. Esta cuestión no es automática, las deudas hay que pagarlas y cada vez que tú pagas una parte de esa deuda, vas siendo dueña o tu patrimonio se va incrementando. ¿Ya? Ese es el juego. Bueno, eso que pasa a nivel personal, pasa a nivel de empresas también. ¿Ya? Eso es lo que les quiero transmitir. Bueno, ahí hay un resumen de un estado de resultados, ventas menos los costos. Eh, Esa primera diferencia, o el primer margen, las ventas menos el costo de venta, genera lo que se llama margen de explotación. Y es un concepto que es bueno entenderlo porque es el primer margen que se calcula. Acá hay otro margen, este es el resultado operacional. Y acá hay otro margen, resultado entre dispuestos y al final el resultado neto. Todo esto tiene el nombre en común, se le llama márgenes, ¿ya? Pero la diferencia conceptual que tienen unos de otros es importante tenerla en consideración. El primer margen, el margen de explotación, es la diferencia entre las ventas que una empresa hace, la suma de todas las facturas que la empresa emitió, menos el costo que la empresa necesitó para hacer esa venta. ¿Ya? Me explico, si una empresa vende pan, si tenemos una panadería, en las ventas, en la línea de ventas o en la cajita de ventas, vamos a registrar todas las ventas de pan que hagamos en el mes. Tantos kilos por el precio neto y nos va a dar la venta. ¿Ya? Y en el costo vamos a tener la harina, el aceite, la levadura, todo lo que necesitamos gastar para producir ese pan. ¿Ya? Y eso genera el margen de explotación. Y ese margen eh, siempre debe ser positivo, porque si el costo del pan es más caro que la venta, que lo que logremos por venta, significa que estamos súper mal. ¿Ya? O sea, ningún negocio se sostiene cuando los costos de producir el producto esencial de su negocio superan el valor de la venta. ¿Ya? Ese es el primer margen con el cual hay que lidiar día a día. Y aquí caen las pymes, caen las mini pymes, las grandes empresas, todas. Todas luchan porque su margen de explotación sea positivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, ok. Después de ese margen, porque después la pregunta, bueno, viene, bueno, ¿para qué queremos ese margen? Primero tiene que ser positivo porque va a ser el margen que nos va a permitir restar después los gastos de administración, pagar los sueldos, pagar la luz, el agua, la depreciación de los equipos por uso. Eh, para eso sirve ese margen, ¿ya? Para financiar una serie de otros gastos que van apareciendo. El arriendo, si en el caso de la panadería, si el espacio lo arrendamos, bueno, ese margen de explotación es el que nos va a ayudar a financiar el gasto mensual del arriendo, del seguro, sueldo del personal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, no hay que confundirse, no hay que confundirse pensando que si un negocio genera margen de explotación, entonces le va súper bien o tiene grandes utilidades.
lo que importa en cualquier negocio, más que el nivel de ventas, es cuánto queda finalmente en la última línea. De ahí viene esa expresión que uno la dice a veces coloquialmente. Bueno, ¿cuánto queda en la última línea? Es por eso, porque la última línea es lo que le queda al empresario después de haber descontado todos los gastos, ¿ya? A veces uno tiende a confundirse y piensa que porque el nivel de venta fueron, no sé, 200 millones mensuales, el negocio o este empresario está pero inundado de plata. No, pues, antes de emitir esa opinión, hay que saber cuáles son los gastos que hay en ese negocio que genera ventas de 200 millones. ¿Ya? Hay que descontar todos los costos. Y a lo mejor al final le queda 1 millón nomás, o 2 millones. Y cambia harto respecto de decir que como vendió 200 millones, tiene mucha utilidad. ¿Ya? Entonces, lo fundamental aquí es el margen o la utilidad final. ¿Ya? Bueno, los componentes, esto ya también lo he dicho, los ingresos, los gastos y el resultado final. Eh, ¿Qué mirar en un estado de resultado? En un estado de resultado, no en el balance. ¿Qué mirar en un estado de resultado? La relación de los gastos sobre las ventas. Siempre cuando uno analiza el estado de resultado, la mirada es en relación a las ventas. Siempre, ¿ya? Se pueden hacer otras relaciones, otros cálculos, otras razones financieras, pero lo normal es que uno tienda a comparar cualquier línea de gasto o de margen con respecto a la venta. Siempre con respecto a la venta. ¿Ya? Eso es más o menos lo que está ahí descrito. Bueno, acá otra imagen del estado de resultados, un ejemplo. ¿Ya? En este caso hay ventas de 200, pero la utilidad última son 33. ¿Ya? Harto distinto de los 200. Acá hay un estado de resultados comparado, hay información de 2 años. ¿Ya? Bueno, y ahora entremos de lleno en el análisis financiero. ¿Ya? Entonces, el análisis financiero tiene, eh, o los estados financieros se pueden analizar en distintos conceptos, en distintos ambientes, ¿ya? Un ambiente es la liquidez, ¿ya? Otro ambiente es el endeudamiento y otro ambiente es la rentabilidad. Y vamos a llegar hasta ahí, porque también está el de eficiencia o de operación, pero vamos a profundizar un poquito en el ambiente de la liquidez. Bueno, el ambiente de liquidez, ¿qué es lo que busca? Es que nos formemos una opinión respecto de la situación de liquidez de la empresa. ¿Cómo está esta empresa en esta dimensión? ¿Cuál dimensión? La liquidez. Y para eso hay algunos indicadores. ¿Ya? Vamos a ver los tres primeros, los otros son más o menos de lo mismo, pero los tres primeros son los clásicos y los que están presentes en cualquier conversación de este tipo. ¿Ya? El primero es el capital de trabajo. El capital de trabajo. ¿Y qué va a significar o qué es lo que es el capital de trabajo? Es la diferencia, como dice aquí la fórmula, entre el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Ya? Se espera, no sé si ustedes están tomando nota, pero bueno, después está el video, también lo pueden escuchar de nuevo. Pero se espera que el capital de trabajo en una empresa a lo menos sea igual a cero. A lo menos. Una situación ya muy crítica es que el capital de trabajo sea cero. ¿Ya? ¿Qué va a significar que sea cero? Que el activo corriente es exactamente igual al pasivo corriente. Estoy hablando de esta forma aquí. ¿Ya? Es una situación crítica, una situación límite. ¿Ya? Desde ahí hacia arriba, eh, o si el capital de trabajo es positivo, eh, es bueno. ¿Ya? Ahora, obviamente, mientras más positivo sea, mejor.
pero la situación límite, la situación crítica, el punto de inflexión es un capital de trabajo igual a cero, en el cual el activo corriente es exactamente igual al pasivo corriente. ¿Ya? También se da en este punto de inflexión que la situación se va hacia abajo, es decir, que el capital de trabajo es negativo. Y ahí estamos frente a un activo corriente que es menor al pasivo corriente. Eso con respecto al capital de trabajo. Es una diferencia entonces entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y se mide, eso es importante, la unidad de medida, ¿cuál es? Pesos, ¿ya? En millones de pesos, miles de pesos, lo que sea, pero lo importante aquí es que se mide en pesos. Otro indicador, estos son indicadores, eso no lo había dicho. Todos estos que están aquí son indicadores. Indicadores del ambiente o el ámbito o la dimensión llamada liquidez. El segundo indicador entonces es la liquidez corriente o el índice de liquidez también se le llama. ¿Ya? Y este índice de liquidez es igual al activo circulante, el mismo activo que teníamos arriba. Bueno, le puse circulante, pero me equivoqué, es corriente. Este activo corriente o circulante es lo mismo, dividido por el pasivo corriente o circulante. ¿Ya? Eso nos da un cociente. En el primer caso, cuando calculábamos el capital de trabajo, lo que teníamos es una diferencia, un monto en dinero. Ahora, la liquidez corriente nos dice todas esas mismas dos variables, pero divida una con otra. Divide el activo dividido por el pasivo. Y eso nos va a dar un numerito. En el caso que el activo circulante sea igual al pasivo circulante, el resultado va a ser 1, ¿cierto? Y se mide en número de veces, ¿ya? 1 va a ser, bueno, una vez. Si fuera 2, 2 veces. 3, 3 veces, etc. ¿Y qué significa que sea 1? Significa que por cada peso de pasivo circulante tenemos un peso de pasivo, perdón, repito, por cada peso de pasivo circulante tenemos un peso de activo circulante o activo corriente. La relación es 1 porque ambas masas de dinero son exactamente iguales. ¿Ya? Otra interpretación de si fuera 1 es que por cada peso de deuda de corto plazo, esta empresa tiene el mismo peso de activo circulante o activo corriente. ¿Ya? La relación es 1. Si fuera 1,5, por ejemplo, va a significar que por cada peso de pasivo corriente tiene 1,5 pesos de activo corriente para enfrentar su deuda. Y eso es bueno. Lo que se exige en la liquidez corriente o lo que exige el índice de liquidez es que al menos ese cociente sea igual a 1. Cualquier resultado igual o superior a 1 indica que esta empresa está sana. ¿Ya? En este aspecto, solamente en el aspecto de liquidez. ¿Ya? ¿Hasta ahí va quedando claro? Más o menos, profe, porque no A ver. entendí que sea número de, o sea, claro, se divide el activo corriente Sí. con el activo corriente, pero la medida es veces. Eso es lo que no entendí, que Mira, sería como el número de veces. ejemplo, voy a tomar la calculadora. Eh, Ya, mejor con si, número. si el activo corriente o circulante fuera, no sé, vuelvo a dar cualquier número, 250, dividido por un pasivo corriente que sea 180, me da 1,38 periódicos, 8 periódicos. Dejémoslo 1,4. ¿Qué significa que sea 1,4? Significa que si tienes un peso de pasivo, de respaldo para enfrentar ese compromiso, porque lo pasivo hay que pagarlo. Entonces, por cada peso de pasivo tienes 1,4 pesos de activo corriente para enfrentar ese pago de deuda. Y eso sería bueno, Y eso es bueno. porque es mayor. Exacto.
Ah, ya. Tu respaldo tiene que ser mayor Es mayor que que de la lo que se deuda. debería pagar. Exactamente. Y eso Ah, se mide ya, el número de perfecto. veces. Por ejemplo, que sea 1,4, si tú dices, mi activo corriente es 1,4 veces más alto que el pasivo corriente. Se explica así para entenderlo mejor, porque si no tendríamos que hablar de millones. Imagínate que estemos hablando de millones de dólares. O sea, no tenemos 250.535.000 dólares. No, es más complicado. No, imagínate, pues, ya uno se empieza a hablar con los... Entonces, Ujú. mejor exprésalo en una razón, una relación ahí que te explique lo que... Oye, me permiten un minuto, pero voy a prender la luz. Ya, ahí sí. Eh, bueno, después está otro indicador, que su nombre puede que llame la atención, y se llama prueba ácida. ¿Ya? Y la prueba ácida es muy similar al activo corriente o al índice de liquidez corriente, eh, con la única diferencia que al numerador, por eso que sale en paréntesis, al numerador se le resta aquellos valores que son los menos líquidos. ¿Ya? ¿Y cuáles son los valores menos líquidos que tiene una empresa? Normalmente son los inventarios, porque los inventarios, para transformarlos en dinero, hay que hacer varias cosas. Hay que salir a venderlo, hay que encontrar que alguien lo quiera comprar, hay que cobrarlo. Entonces hay toda una gestión eh, que realizar para recién tener esos valores transformados en dinero efectivo. ¿Ya? Por eso se dice que la existencia o los inventarios hay que restarlo, hay que restárselo al activo circulante cuando uno calcula el índice de liquidez ácido, índice de liquidez ácido o prueba ácida. ¿Ya? Entonces, la teoría dice, tome el activo circulante, réstele la existencia, repito, que por su naturaleza es lo menos líquido que tiene dentro de los activos corrientes de una empresa, réstelo, achique ese activo circulante, apriételo, por eso que se llama prueba ácida, porque en el fondo es estrujar el cociente. Entonces, sáquele aquello menos líquido y recién ahí divídalo por el pasivo corriente. Bueno, lo que va a ocurrir es que la prueba ácida va a ser menor que el índice de liquidez, pero es un indicador mucho más exacto de la liquidez de una empresa. ¿Ya? Eh, en aquellas empresas industriales en que los inventarios son montos gigantes, esta prueba ácida sí tiene efecto. Cambia cambia la perspectiva, cambia la visión de la liquidez cuando tú dejas fuera los inventarios. No pasa lo mismo en una empresa de servicio. Las empresas de servicio no tienen inventario, mínimo. O sea, unas remas de papel, unos lápices de pasta y pare de contar. Pero una pesquera, una zapatería, una panadería, todas las empresas que fabrican algún producto tienen inventarios altos. Y entonces lo que nos dice la prueba ácida es, eh, es que la liquidez hay que verla, hay que analizarla, pero dejando fuera aquello que es más difícil de transformar en efectivo. Yo le dije que en la parte de liquidez, en la dimensión de liquidez, íbamos a ver esas tres. O sea, si ustedes dominan estos tres indicadores, o estos dos últimos, para ser más exacto, los dos últimos, están entendiendo bien de qué se trata ver el aspecto de liquidez de una empresa. Cuán, cuán líquida o en qué situación puede estar una empresa. Bien, mal, regular, más o menos. ¿Ya? Ese es el ámbito de la liquidez.
Después está el ámbito del endeudamiento, ¿ya? A ver, pero antes de seguir, aprovechemos, voy a volver hacia atrás, voy a volver hacia atrás. ¿Dónde está un balance? Estoy buscando un balance. Ya, miren. Entonces, les pido, ustedes ayúdenme, calculemos el capital de trabajo, después el índice de liquidez y la prueba ácida para el año 2020. Solamente el 2020, para hacerlo más rápido, ¿no? Solamente del 2020 de esta empresa Yansa. Ahí están los activos y acá están los pasivos. Ya, ¿quién se atreve primero con el capital de trabajo? Si me dicen los números, yo lo aprieto, los ingreso aquí a la calculadora. Ya, Francisca, usted, ¿Podría volver a la diapo de la fórmula? Le saco una foto pero, y volveré. ya, volvemos a la... Ya lo saqué, profe. ¿Qué sacó? Ah, ya, a ver, espere. Yo voy con la otra entonces, dale tú. Yo le voy a sacar una foto ahora y... Ya, ahí saqué la foto. A ver. Ya, ¿Ya? Ya, vuelvo. ya. Ahí. Ya, ¿quién calculó el primero? El capital de trabajo es el primero, ¿cierto? Solamente Sí, 2020, dijimos. Ya, ¿cuánto te dio? era, bueno, primero ocupé el total de activos corrientes, Ya, ¿cierto? Que son 352.917. perfecto. Y a eso le resté el total de pasivos corrientes, que son 193.032. Excelente. Ya, Bien, y eso me dio 159.885 como ya. capital de trabajo. ¿Y qué significa ese capital de trabajo? Millones de dólares en este caso. Excelente. 159 millones de dólares que la empresa tiene para enfrentar. Mira, aquí hay algo que yo siempre digo, pero no se lo había querido comentar, pero con el ejemplo sí que tengo que agregarlo para que quede más claro todavía. Significa que si todos acreedores, los acreedores son estos, los que están aquí en los pasivos corrientes, si todos estos personajes, porque detrás de esto hay empresas, hay personas a las cuales se les debe esta plata. ¿Cuánto se les debe? 193 millones. Si todos ellos el día de mañana se ponen de acuerdo y hacen exigible, van en forma pero así imperativa, a exigir la alianza que les pague esta plata, Yansa no debería tener problemas para pagar porque tiene un capital de trabajo, es decir, tiene una diferencia entre los valores de corto plazo y las deudas de corto plazo de 159 millones. Así que eso debería dejar a la empresa en un estado de tranquilidad. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, ahora, Francisca, el índice de liquidez, ¿cómo se calcula? Se divide el activo corriente, Ya, perfecto. claro, el activo corriente dividido el pasivo corriente, y eso Ya, da 1,8. ya. ¿Y qué significa el 1,8? Está bien calculado. Ese no. Que, que la empresa tiene, Que ¿cómo era la respuesta? Tiene, por cada peso de deuda corriente, ¿ya? claro, por cada peso de deuda corriente tiene Tiene 1,8. 1,8 de activo corriente para enfrentar esa deuda. Ya. Entonces, ¿cómo te verías tú? Te pregunto a ti, Francisca. Si tú por cada peso que le debes a alguien tienes 1,8 para responder, ¿estás bien o estás mal? Impeque porque Impeque. Eso. tengo para pagar y me va a quedar Exactamente. Exactamente. un 8, Exacto. 8% en este caso. Un 0,8. Un 0,8. No lo agregues por ciento, no estamos hablando de por ciento. 0,8, bro. 0,8 pesos. Ah, ya. Ah, sí, por las O dólares. veces. O Sí, dólares, pesos. porque estamos hablando en dólares aquí. Ya.
te queda Ya. 0,8 dólares. Eso es lo que quiero que el concepto con el cual deben quedarse. ¿Ya? Bueno, hasta ahí estamos bien. Pero ahora calculen la prueba ácida. ¿Qué pasa con la prueba ácida? Debiéramos sospechar, estamos hablando de Janssen. Janssen es una empresa que fabrica azúcar y otras cosas más. ¿Qué debería pasar aquí con la prueba ácida? Calculémosla. Ya. ¿Qué Profe, pero es que, disculpe que esa a mí no me quedó claro adelante, ¿Cuál? porque en la fórmula que el activo corriente menos decía el exist, que es como me imagino que el inventario, ¿no? A ver, no te entendí. ¿No te quedó claro qué? Sí, esa. La fórmula ¿De cuál? de la prueba ácida. Ah, de Que la hay que prueba ácida. restarle lo menos corriente, pero eso tampoco me quedó claro. ¿Qué sería lo menos corriente dentro de los activos corrientes? A ver, los activos corrientes son todos aquellos valores que la empresa puede transformar en billetes, monedas y billetes, en el lapso de un año. Hasta ahí estamos claros. Eso significa Claro. la expresión corriente. Todos Sí. aquellos valores que la empresa puede transformar en dinero en el plazo de un año. Listo. Después, ¿qué dice la privacidad? Réstele a ese monto, réstele a aquello menos líquido, aquello que es más difícil de transformar en dinero. Entonces ustedes tienen que irse a los activos corrientes que están acá arriba. El efectivo. El efectivo ya está convertido en efectivo ya. Plata que está en la cuenta corriente, está en el banco, en algún depósito, etcétera. Ya está en dinero. ¿Tendré que restar eso? No, porque ya está en su mínima expresión. Es lo más líquido. Bueno, después hay otros activos financieros, pero no entremos ahí en ese tema, puede ser cualquier cosa, pueden ser acciones, no sé. Eh, Tenemos que ver los montos más relevantes. Los deudores comerciales, es decir, esta cajita contiene todas las facturas que nos deben los clientes, ¿ya? ¿Es seguro que los podamos cobrar en el plazo de un año? Puede ser un poco sí y otro poco no, porque algunos se nos van a quedar atrás, algunos no nos van a pagar. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, los deudores comerciales también podrían ser susceptibles de dejar fuera para calcular el índice de la prueba ácida. ¿Ya? También, ¿qué dice la teoría? ¿Qué es lo que vi con ustedes? Réstele los inventarios, porque el inventario por su naturaleza es algo que los inventarios están en la bodega, el dinero está en el banco, el inventario está en la bodega de la empresa. Entonces, para transformarlo en dinero, hay que hacer muchas cosas. Tomarlo, que lo venga a buscar el cliente, se los tengo que ir a dejar, hay que subirlos al barco, al camión, hay que transportarlo, emitir la factura, que me pague la factura. Entonces, es más complejo, hay una complejidad adicional en los inventarios de las empresas, ¿ya? Para transformarlo en efectivo. Ese es el punto. Entonces, ¿qué dice la prueba ácida? Sáquele aquello réstele a su activo corriente, réstele aquello que le va a tomar mucho tiempo transformar en dinero, ¿ya? Porque el espíritu de la prueba ácida es ver la capacidad de pago que tiene la empresa, la liquidez que tiene la empresa, dejando fuera aquellos conceptos difíciles de transformar en dinero. Por ese motivo se restan los inventarios. Y también se restan a veces los deudores. Pero quedémonos solamente con restar los inventarios. Me interesa que entiendan el concepto. Después, la verdad que cada cual le puede restar lo que quiera. Si alguien dice, no, yo tengo como activo corriente una factura de, no sé, de 400 millones de dólares y lo más probable es que estos clientes que están en China no me la paguen, bueno, tendrá que restarla. Tendrá que restarlo porque él sabe o el empresario sabe que la probabilidad de cobro de esa factura es casi cero, entonces la saca. Profe, ¿Se entendió? Ahora sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya. Entonces ahora profe, calcúlenlo. una duda, una Francesca, consulta. ahí.
¿Y el resultado se interpreta igual que la liquidez Igual, corriente? Ah, igual que ya. la liquidez corriente, igual. Ya, entonces ¿Y cuánto les dio calculen, el resultado? ¿Ya la sacaron? ¿No? Sí, eh, 0,98. 0,98. Ah, ya. Sí, sí, sí. 0,98. A ver, Sí. 352 le restaron 162 y dividido por 193. 0,98. Ya. Sí. ¿Y qué significa, don Gerardo, 0,98? Pues Ignacio, hay quien quiere comentar. Espere, profe, espere, déjeme ver. Si significa o se interpreta igual que el anterior, que la liquidez Sí, corriente, sí, entonces podríamos decir de que, Por cada peso de deuda, claro, cada peso de deuda la tengo ya, empresa 0,98. eh, que cuenta con 0,98, pero eso es malo porque significa que no puede No pagar cumple. lo que debe. exactamente. Muy bien, ¿ve que entendieron? Eso es, po. Entonces, esa situación, la primera, el índice de liquidez solito, por lo que calculó Francisca, decía que era, ¿cuánto era? 1,8. Perfecto, impecable, ¿cierto? Pero resulta que cuando aplicamos el concepto de la prueba ácida, de 1,8 nos vamos a 0,98. Entonces son súper importantes los inventarios en este tipo de empresas. Esta es una empresa industrial, una empresa con chimenea. eh, entonces la liquidez, el 1,8, no nos debiera hacer cantar victoria porque es un 1,8 medio mentiroso. ¿Ya? Es mentiroso porque si yo le saco al activo corriente, le saco el inventario, ya el 1,8 se me transforma apenas en un 0,98. Y esa es una situación crítica. Ahora, si ustedes, además de restar los inventarios, le restan los deudores, asumamos que los deudores están todos en el extranjero, son empresas complicadas que pagan, o sea, cada 6 meses pagan. Imagínense lo que se transforma en el índice de liquidez. Va a caer mucho más todavía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es ahora les pregunto, en general, ¿cuál es la situación de liquidez de esta empresa? La dimensión de liquidez, ¿cómo la ven ustedes? Con esos tres indicadores solamente. Y sin saber contabilidad, sin saber cómo se hace la contabilidad. Escucho. ¿Cómo está Ignacio. la empresa en sí? Sí, sí, Esa es la pregunta. sí. Yo creo que está bien porque al menos tiene para pagar la deuda, las deudas que le puedan generar los activos pasivos, Ya. en este caso, y a mi parecer está bien porque no va en negativo. No da negatividad. O sea, hay capital de trabajo positivo. Sí, pero la prueba ácida no te llama la atención. Y si a la prueba ácida, además de restarle el inventario, le restan los deudores, que son las facturas por cobrar. Profe, Y eso debe dar sí, más de uno. Eso sería en el Oh, caso de es que no se que empezaran a cobrar durante el año. la empresa aparece como que tiene liquidez, pero en realidad lo que tiene es inventario. Y exactamente. por lo tanto, es muy difícil que una empresa tenga que poder convertir en dinero todo ese inventario para poder pagar. Por lo tanto, no está bien. Exacto. Eh, Mira, bien, Depende súper bien, mucho de su Gerardo. inventario. Mira, Gerardo, y para apoyar más tu comentario, si tú me estás diciendo que los activos de esta empresa principalmente son inventarios, pero te faltó agregar los deudores. O sea, esta empresa, los activos corrientes de esta empresa son prácticamente inventario y deudores. Entre deudores e inventario, esta empresa tiene 162 más 94, voy a sumarlo. Tiene 256 millones. Tiene 256 millones entre inventario y deudores. 256 millones de un total de 352 millones de activos corrientes. O sea, esta empresa, solamente viendo estos tres indicadores, ¿ah? No, aquí estamos emitiendo una opinión, un juicio, basado solamente en tres indicadores, y eso es muy poco, pero para efecto académico igual no sirve.
Entonces, de 352 millones, tiene 256 millones en valores que no son dinero no son dinero. ¿Ya? Entonces, viene el comentario tuyo, pues, Gerardo, estoy de acuerdo. Esta empresa es principalmente inventario y deudores. ¿Ya? Bueno, después aparecen ahí, si ustedes siguen ahí mirando la composición de los activos, en la penúltima línea dice activos biológicos. Y al lado hay una nota, la 10. Habría que ir a los estados financieros y la nota 10. Pero los activos biológicos, por definición, son plantaciones, en el caso de una forestal, son los bosques. Y en este caso deberían ser plantaciones de remolacha o otros vegetales que esta empresa tenga. Estamos hablando de la Alianza. Y ahí tiene casi 10 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, resumiendo el aspecto de liquidez de esta empresa, estas cifras son del año 2020, son súper recientes. Esta es una empresa que, desde el punto de vista de la liquidez, no está tan bien, pues, no está en las mejores condiciones para enfrentar una eventual exigencia de cobranza de de sus acreedores, proveedores, bancos, etcétera, de corto plazo. ¿Ya? Así que está más o menos, ¿no? El buen chileno está más o menos, ¿no? ¿Ya? Bueno, otra dimensión, si tienen alguna pregunta, puedo repetir sin ningún problema, antes de pasar a la otra dimensión. Así que pregúntame más. Ya. Otra dimensión es el endeudamiento. ¿Ya? ¿Cómo está esta empresa? O no, antes de hablar del caso puntual de Llanza, ¿qué es lo que podemos mirar aquí en el endeudamiento? Una pregunta, sí, un cuestionamiento que normalmente se hace en los bancos o la administración de la empresa, es algo que debería interesarle, es la relación entre deuda y activos totales. Esto es lo mismo que ustedes tienen una casa, tienen un departamento que vale, no sé, 50 millones de dólares y, y de esos 50 millones, perdón, 50 millones de pesos y esos 50 millones que vale el departamento están financiados o les queda deuda por pagar de 30 millones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación deuda activo o deuda, sí, deuda activo? Serían 30, que es la deuda, dividido por los 50 que vale el departamento. O sea, ustedes tendrían un 60% de, o el activo que ustedes tienen, un 60% de ese activo es deuda. Y eso se mide en porcentaje y los elementos que se utilizan para calcularlo es la deuda corriente más el pasivo de largo plazo. Pasivo corriente más la deuda de largo plazo dividido por el activo total. Y eso eh, nos da esta relación. Por ejemplo, si aquí voy a hacer un dibujito. Si aquí tenemos un activo que vale 100, y acá tenemos un pasivo de 70 y acá acuérdense que tiene que haber una igualdad, ¿cierto? Este va a ser el patrimonio, 30. Entonces, ¿cuál sería la razón de endeudamiento de esta empresa? 70, estoy usando la calculadora, 70 dividido por 100, eso me da un 70%. Entonces, la relación de deuda de esta empresa sería un 70%. ¿Qué significa el 70%? Que del total de activos, el 70% está financiado con deuda. O en otras palabras, de los 100 de activos, 70 de ese valor
70 de los 100 se les debe al banco o a algún acreedor. Eso significa la relación deuda sobre los activos. Ya, la primera. Vamos a borrar eso. Después está un segundo indicador que es el famoso leverage o razón de endeudamiento. Se le llama endeudamiento sobre el patrimonio o leverage en inglés. Si ustedes lo leen en alguna literatura por ahí, lo ven con ese nombre, leverage, y estamos hablando de deuda. Ustedes tienen que pensar que es la relación de la deuda que tiene la empresa, deuda de corto y largo plazo, dividido por el patrimonio. ¿Ya? Aquí, volviendo a este monito, aquí la relación delante era la relación de estas dos variables. ¿Se fijaron? La deuda sobre el total de activos. Ahora, la relación, cuando calculamos el segundo, el leverage, es entre estas dos variables. ¿Ya? Entre la deuda y el patrimonio. En este caso, si esta fuera la situación, diríamos que el leverage igual se mide el número de veces. El primero se mide en porcentaje, el segundo se mide en número de veces. Si esta fuera la composición, un activo de 100, deuda de 70 y patrimonio de 30, diríamos que el leverage de esta empresa es 70 dividido por 30, da 2,3. 2,3 veces. Es decir, por un peso de patrimonio, esta empresa tiene 2,3 pesos de deuda de corto y largo plazo. ¿Ya? Lo que normalmente se busca aquí por parte del banco es ver cuán endeudada está la empresa, cuál es la relación, o cuál es el compromiso, eso igual es importante, cuál es el compromiso de los dueños de esta empresa, o sea, si tienen un peso de patrimonio es lo que los dueños colocaron. Bueno, lo que se pregunta el banco es por cada peso de patrimonio, ¿cuánto tiene de deuda bancaria? Y lo que se espera, bueno, esto depende también de la industria en la que estemos. ¿Ah? Una línea aérea no es lo mismo que una farmacia o una clínica, etcétera, va a depender del tipo de negocio. Pero si hacemos abstracción de eso, se espera que esta relación sea al menos igual a 1. ¿Ya? Es decir, un peso de deuda, perdón, un peso de patrimonio y como contraparte un peso de deuda. Una relación de 1 a 1. Eso es bien visto en general por los bancos, porque ven compromiso de parte de los accionistas o de los dueños, ven responsabilidad en el manejo de la deuda y ven que tiene capacidad para endeudarse. ¿Ya? Yo una vez estuve en una empresa, bueno, ha pasado tanto tiempo que ya no tengo problema en nombrarla, que es la clínica universitaria, que hoy día es la clínica de salud. ¿Ya? Yo trabajé 5 años y fui gerente de finanzas y cuando yo salí el leverage era de 3,7. 3,7. Entonces queríamos pedirle plata al banco y no, ya no nos prestaban porque estábamos copados. Hacía rato que estábamos copados. ¿Ya? Entonces no había espacio para endeudar a la empresa. ¿Ya? Por un peso de patrimonio que teníamos, habían 3,7 pesos de deuda. Y eso es mucho. Es mucho. ¿Ya? Y después está el tercer indicador, que es la cobertura de intereses. Pero me interesan más los dos primeros. ¿Eh? Sí, porque aquí tendríamos que echar la EBITDA, y la EBITDA es un margen y no lo hemos profundizado. Sí, porque ese ya dijo que no le iba a pasar delante. Sí. No, quedémonos con los dos primeros. Ya. ¿Quién le va a tomar una foto para ir a calcular o tómale una foto para calcular los dos primeros con los datos que tenemos de Janssen? ¿Les parece? Ya, profe. Ya. ¿Tomaste la foto?
Sí, Ya voy a hacer trabajo. Lo seguí. Ya, ahí estamos. Ya, entonces calculemos primero la relación deuda-activos del año 2020. Sigamos en el 2020. Aquí hay un detalle antes de que lo calculen. Hay que sumar los pasivos corrientes y los no corrientes, porque lo que queremos calcular es la deuda total. Ahora, a alguien podría interesarle calcular solamente la deuda de corto plazo, la deuda corriente, y está bien, no hay ningún problema en eso. La verdad que aquí uno puede calcular lo que quiera y como quiera. Lo único importante es que hay que declararlo, hay que decirlo, hay que observarlo antes de comunicar el resultado. Hay que decir cómo se calculó. Por eso es importante hacer la formulita al lado, para que todo el mundo entienda cómo fue calculado. Pero en el caso nuestro, y de acuerdo a lo que decía la fórmula, nos va a interesar la deuda total. Entonces la deuda total son los 193 que están aquí, más los 104. 104 creo que sí. Y todo eso dividido por el total de activos, 636. Ya, ¿quién lo calcula? Profe, los pasivos no corrientes vendrían siendo los pasivos a largo plazo. Exacto, Gerardo. Muy bien. Sí, Ya, es vale. lo mismo. O sea, 46% sería. ¿Cuánto le dio? ¿46%? Perfecto. Me da igual, me da igual. 46,6,7. Anótenlo, dejémoslo apuntado por ahí, 46%. Profe, y el activo total vendría siendo ese. Ah, Ese. ya, la suma de los dos, de los corrientes y los no corrientes. Ya. Exacto. $0,46. El primero, sí, ya. El primer indicador será el 46. Ya, perfecto. Lo voy a anotar aquí en mi cuaderno. 0,46 o 46%. Si ustedes lo multiplican por 100, lo van a tener el porcentaje. ¿Ya? Ya, y el segundo indicador, el leverage, ese es el más importante. El leverage. ¿Cuánto es el leverage? Ya, yo lo calculé. No sé si estará bien. 193.032. No, No, es. tiene que darte No. un porcentaje, Gerardo. Ah, ya, no, está mal entonces. Mira, te ayudo. Tienes que tomar la deuda, que se compone de 193 más el 104, ¿cierto? Sí, profe. ¿Ya? Y eso divídelo por el patrimonio que está acá abajo. Mira, en la penúltima línea, la segunda línea de abajo hacia arriba. Patrimonio total 16. 338. Año 2020. 338. 0,88, Exacto. o sea, 0,88. Ah, sí, profe. Verdad, mi Sí, compañero tiene razón. Es 0,88. exacto. 0,88. Ya, bueno, ahora interpretémoslo. Interprételo ustedes, porque yo ya me sé la interpretación. Ya, ¿quién opina ahí sobre la interpretación?
¿Preferencia dama o no? ¿O todos por igual, Francisca? ¿Qué dice usted? Sí, todo igual. Igualdad, igualdad en este momento. Lo cedo, lo cedo. Ya, Luis, ¿qué dice Luis que no ha hablado, Luis? No lo he escuchado. Hay varios más. Está Néstor, Fernando. Ya, ¿qué significa el 46? El 46% fue la relación, ¿qué relación hicimos ahí? De deuda, activos. Sí, Sí, activo completo. ¿alguien quiere decirlo, no? Esta empresa tiene activos por 636 millones de dólares, ¿cierto? Lo estoy resumiendo el número, no meter Sí, tanto, no. profe. Total de activos 636 millones. Entonces, ¿qué significa el 46? Significa que de ese 636 millones, que es el total de activos de esta empresa, todo lo que tiene a su favor, el 46% está financiado con deuda. Ah. Y eso lo ven como un dato interesante, ¿no? Yo lo Sí, veo. porque ¿cómo va a estar financiado con deudas? ¿Deudas de quién? ¿Del mismo, de la misma empresa? Mira, volvamos al mismo ejercicio del auto o del departamento de ustedes. Si tú tienes, Gerardo, hoy día un departamento que vale 60 millones de pesos y tú al banco le debes 40, entonces yo te pregunto, ¿cuál es la relación deuda versus activo? Y tú tienes que tomar el 40, lo divides por 60 y eso te va a dar 4 dividido por 6, te da un 66%. Entonces tú dices, de mi departamento el 66% es deuda. Si tú Ah, tuvieras ya. que, Es si como tú lo que no es tuvieras, mío. claro, no es tuyo. Si tú tuvieras que vender tu departamento, ¿cuánto te van a dar? 60. Asumamos que te dan los mismos 60. De esos 60 va a tener que tomar una parte y darle 40 millones al banco, Sí, ¿ya? sí, ya Porque eso es entendí. deuda, esa plata no es tuya, se la debes al banco, ¿ya? A no ser que tomes los 60 millones y después te subas a un avión y chao pescado. Pero Profe, asumamos ya, que eso no va sí. a pasar, ¿ya? Esa es la relación, Gerardo, que pone a todos. Esa es la relación que es súper potente. O sea, cómo está financiada esta empresa. Y en el caso de Yansa, el 46% de los activos que tiene Yansa es deuda. Deuda con el banco, con proveedores, con terceros. Y eso es un dato súper potente. Profe, pero ¿y eso habla bien o mal de la empresa? Por ejemplo, ¿existe algún Eh, límite, algún tope o Mira, algo? Porque buena no hay pregunta, caleta. buena pregunta, buena pregunta. Hasta aquí eso no lo hemos dicho. No sabemos si es bueno o malo. ¿Qué habría que hacer? Un análisis comparativo, es decir, tener información del año 2019, 2018, 2017 y hacer el mismo cálculo. Y ahí tú puedes ir viendo cómo esta razón va variando. La lógica dice que a través del tiempo eso debería ir disminuyendo, ¿cierto? En el caso del departamento tuyo, si tú vas pagando todos los meses tu dividendo, tú cada mes eres dueño de un pedacito adicional del departamento. O sea, esa relación de deuda en el tiempo debería ir bajando, ¿ya? Siempre que pagues tu compromiso y siempre que no incorpores deuda adicional, ¿ya? O sea, si solamente nos dedicamos a pagar este crédito, esa relación debería ir bajando en el tiempo. Si va aumentando, significa que nos estamos endeudando o que hemos dejado de pagar el crédito, algo ha pasado, ¿ya? Ya, profe. Ya, y lo otro, Gerardo, que hay que ver, y también para todos, aparte de ver la evolución de la variable en el tiempo, hay que compararse con la industria. Es decir, en este caso no tenemos información. Habría que conseguir el estado financiero de otras empresas y parecida de la misma industria y compararse, ¿ya? Y esa información, si uno la busca, siempre está disponible. Si fuera una pesquera, bueno, hay que compararse con las demás pesqueras, pues. Una línea aérea con otras líneas aéreas. Y recién ahí vas a poder saber si el 46 es bueno o malo.
Y para terminar, veamos rapidito el 0,88 de leverage. ¿Qué significa 0,88? Que por un peso, sí, que por cada peso de patrimonio, la empresa tiene 0,88 de deuda. Deuda. ¿Y eso está bien o está malo? Así a primera vista. Malo, ¿Lo es malo? malo porque igual es harto. Tiene harta deuda. ¿Y si fuera 2,5? Peor. Peor. Entonces yo les Sí. dije que al menos esta relación Uno. tiene que ser 1, porque hay compromiso de los accionistas, es decir, los accionistas colocan un peso en la empresa y se endeudan en un peso. Está bien, el banco eso lo va a aplaudir y nos está dando 0,88, o sea, esta empresa no está tan endeudada, no tiene tanta deuda, ¿ya? O sea, la relación de deuda-patrimonio está dentro de un rango súper razonable, ¿ya? Es casi 0,88, es como 0,9, o sea, hablemos que es 1 a 1, así en grandes números de una relación de 1. Y eso no es tan peligroso, habría que ver cómo ha evolucionado este indicador en el tiempo y lo que dije anteriormente, cómo estamos en relación a la industria, ¿ya? Eso, entonces,